Oculto entre los brumosos paisajes del norte de Japón, existe un misterio que la historia oficial no ha podido borrar. Un pueblo ancestral, de piel clara y rasgos que parecen europeos. ¿Quiénes eran realmente los Ainu? ¿Una tribu asiática olvidada? ¿O los últimos vestigios de una civilización perdida anterior a los japoneses? Durante siglos, los Ainu vivieron aislados, entre los bosques de Hokkaido y las islas Kuriles. Pero su rastro fue casi borrado. Un pueblo aborigen del Japón anterior a las migraciones Yayoi que formaron a la población japonesa actual. Hoy exploraremos el origen oculto del pueblo Ainu, su cultura enigmática y su lucha por sobrevivir a la marginación impuesta por el imperio japonés. Un viaje al corazón de un legado que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia de Asia. Los japoneses se muestran renuentes a admitir que los Ainu sean los habitantes aborígenes de sus islas. Prefieren creer que la diosa del sol, Amaterasu, creó la tierra expresamente para ellos. Les molesta también que los Ainu sean clasificados como caucásicos, miembros de la raza blanca bárbara que habita Europa. En contraste con los asiáticos mongoloides de piel amarilla, los Ainu son de piel clara, con la característica cabeza larga caucasoide y el rostro cuadrado y el cuerpo piloso y robusto. No son más pilosos que los europeos. Carecen del pliegue en el ojo mongoloide y describen a su propio pueblo como de la misma cuenca de ojo. Carleton Coon, el antropólogo norteamericano, autoridad en las razas del hombre, se ubicó junto a un Ainu y observó que, salvo por los ojos más separados entre sí y el puente bajo de la nariz de este, los dos podrían haber sido hermanos. Cómo llegaron a Japón los antepasados de los Ainu es uno de los misterios de la inmigración que la arqueología por sí sola no tiene grandes probabilidades de resolver. Cuando los Yayoi, los antepasados de los japoneses, invadieron las islas hacia el 300 de nuestra era, hallaron a un pueblo más antiguo al que llamaron los Emishi, los bárbaros. Estos Ainu, palabra que significa hombre, eran simples cazadores y pescadores. Se los obligó a retirarse hacia el norte y los japoneses aplicaron una presión inflexible y creciente cuando se expandió su población agrícola y pastoril. La agricultura y la ganadería en asentamientos les dio una irresistible superioridad sobre los primitivos recolectores de alimento. Un informe presentado al emperador en el 805 hace referencia al drenaje en el tesoro causado por la lucha constante con los Ainu. El documento especificaba que ellos se nucleaban como hormigas, pero se dispersaban como pájaros. Aún entonces, los japoneses eran renuentes a aceptar el origen indígena de los Ainu. Cuando en 839 se encontró un gran número de cabezas de flecha en una playa, su presencia fue atribuida no a la dilatada existencia de los despreciados aborígenes, sino a una bandada de gansos que habían transportado las flechas en sus cuerpos desde el continente, donde habían sido atacados por los mongoles. Los Ainu, desplazados hacia las islas más frías de Hokkaido y Sajalín, conservaron su independencia hasta 1799, cuando esas islas fueron colonizadas por los japoneses para prevenir la agresión rusa. A los Ainu se les acordó una condición humilde y fueron tratados como inferiores hasta el siglo XX, cuando muchos habían sido ya asimilados o se habían unido en matrimonio con japoneses. Unos 14.000 Ainu puros viven en pequeñas aldeas en la costa de Hokkaido. Otros pueblos de variedad racial semejante pueblan las islas Kuriles y Aleutianas hacia el norte, y aún otros en la cuenca del río Amur en Manchuria.
Esos pueblos Ainu pueden haber migrado del oeste en la antigüedad remota. Una teoría sugiere que el Asia Oriental estaba poblada por caucásicos antes de la llegada de los mongólicos. Otra teoría explica la leyenda de hombres blancos y barbados en México y Perú debido al cruce del estrecho de Bering por parte de los Ainu en la época de la invasión mongoloide, que pobló los continentes americanos poco antes o después de la última era glacial. Esta teoría recibió cierto apoyo por el descubrimiento en 1958 en la costa del Ecuador de cerámica de diseño similar a la que realizaban los antepasados de los Ainu. Los Ainu modernos no poseen tradiciones relativas a una migración desde una patria original. Ninguna de sus costumbres o ideas refleja las creencias espirituales o los valores típicos caucásicos. Los Ainu parecen haber vivido en Japón desde el año 3000 a.C., fecha atribuida a las formas más primitivas de la cultura Jomon, como se la denomina. El término deriva del diseño acordonado que se halló en cerámicas excavadas de antiguas habitaciones. Ese diseño se lograba presionando la arcilla blanda, sin cocer, con pequeñas varas o rodillos sobre los que se había desarrollado estrechamente cuerda trenzada. O tal vez los recipientes fueran colocados en canastas trenzadas que se quemaban en la cocción. Se trata de un diseño distinto, no utilizado por ningún pueblo primitivo, salvo los Ainu, quienes, al menos hasta el siglo XIX, lo emplearon en la talla de ornamentos de madera y en tejidos. Este no es el único vínculo entre los Ainu y la cultura primitiva que existiera en los tiempos neolíticos. Los Ainu hundían sus casas varios pies por debajo del suelo, excavaban agujeros para los postes y construían techos inclinados que se elevaban hasta un ápice, exactamente como los Ainu hacían hasta tiempos recientes, cuando abandonaron el suelo hundido y lo reemplazan con losas de piedra y hogares abiertos. Los Jomons construían grandes montículos de conchas, los restos de su alimento, otra característica Ainu derivada de su industria pesquera, los huesos de animales, sus puntas de lanza, arpones, anzuelos y hachas de piedra, identifican a los Jomons como simples cazadores y pescadores que, como los primitivos Ainu, crearon una organización social rudimentaria. El descubrimiento de bastones de piedra tallada, emblemas de autoridad, sugiere que estaban gobernados por jefes o cabecillas de familia. La presencia en sus tumbas primitivas de pequeñas figuras femeninas, posiblemente la representación de una diosa madre, indican su reverencia a un culto de la fertilidad. La ausencia de elementos funerarios y de cementerios organizados señala la carencia de un culto de los muertos que los Ainu desarrollaron. Las divergencias entre los restos de esqueletos de Jomons y de Ainus primitivos, debidas quizás a las mezclas con pueblos relacionados de las islas remotas, no son consideradas por los arqueólogos como un obstáculo para la revelación de las culturas Jomon y Ainu. Quienesquiera que fuesen los Jomons, ellos parecen haber reemplazado a una raza desconocida aún anterior, que dejó elementos primitivos debajo de las capas de ceniza volcánica que cubren buena parte de la región de Tokio, debidas a las frecuentes erupciones del monte Fuji. Los Yayoi, que utilizaban herramientas de bronce y fabricaban armas, no tienen ninguna semejanza con la muy anterior cultura Jomon neolítica. Los misioneros cristianos que los visitaron a fines del siglo XIX describieron a los Ainu como contentos de seguir los antiguos senderos e indiferentes a las pautas más altas de la vida económica y cultural de sus vecinos japoneses. Estaban felices de cazar y pescar, de conservar la vida y venerar a sus dioses. Rara vez carecían de alimento. La tierra y el mar proveían sus simples necesidades.
Eran expertos pescadores que con redes extraían truchas y salmones y que arponeaban los peces del mar desde sus piraguas. Adiestraban a sus perros para que nadaran a corta distancia de la costa, divididos en 2 grupos y en fila. Un grito desde la costa los hacía converger en formación de media luna, de modo que atrapaban al pez y lo obligaban a acercarse a la orilla, donde se los podía apresar. Recogían muchas variedades de crustáceos y cazaban ballenas y morsas. Al igual que los esquimales del Ártico, los Ainu inventaron una proa desmontable, sostenida por una cuerda que se separaba por impacto. Con ella impedían que el pez se escapara. Cazaban con armas y flechas e imitaban el grito de un animal herido para demorar la huida del resto de la manada de venados y para lograr que se acercaran. Hacían trampas y fosas para atrapar bestias imprudentes. Para detectar a un oso que hibernaba, observaban la reveladora decoloración amarilla de la nieve causada por el aliento del animal dormido. Un cazador se arrastraba hasta la guarida portando solo un cuchillo de piedra y con la cabeza protegida con pieles. Su misión consistía en hacer salir al oso, que era aguardado por los otros cazadores. Los pequeños oseznos eran llevados al hogar, donde se los criaba para la ceremonia del sacrificio, la ocasión de la gran fiesta anual en que se mataba a esos animales para que sirvieran como mensajeros ante los dioses, para asegurar a estos de la devoción de los Ainu y contrarrestar así los rumores adversos llevados por otros animales. Los Ainu creían en la existencia de espíritus que descendían en una jerarquía desde el Dios Supremo, creador de la vida. Su religión no estaba formalizada. No había sacerdotes Ainu, sino solamente hechiceros que practicaban la magia. Si bien creían en la reencarnación después de la muerte, los Ainu no poseían una idea clara de recompensas y castigos. Cada ser humano estaba afligido por demonios, quienes eran personificados por enanos, los más antiguos habitantes de la tierra. Ni siquiera los más fanáticos misioneros hallaron mal alguno en la religión Ainu. Ellos observaron las altas pautas de moral y de justicia de ese pueblo. Los transgresores de la conducta habitual eran juzgados por un consejo de ancianos, quienes consideraban cada caso cuidadosamente. A un hombre se le podía exigir que probara su inocencia mediante la extracción de una piedra de un recipiente de agua hirviendo o de una brasa de un fuego encendido. La piel quemada delataba su culpa, una forma de juicio que se practicaba en la Europa medieval. El hombre culpable nunca era muerto. Se lo podía multar, golpear o echar de la comunidad, según la naturaleza de su delito. Los Ainu se regían por la etiqueta. Dentro de la casa, una única habitación sin separaciones de unos 6 metros de largo, cada cual tenía su espacio asignado. El huésped de honor junto a la pared más alejada de la puerta, el huésped menos importante más cerca de la entrada, marido y mujer junto al hogar. No había muebles. Todos se sentaban o se tendían sobre esteras. Hacia la mitad del siglo XIX, los Ainu habían adoptado la costumbre del kimono como vestimenta común. Sus ropas de fibras fueron reservadas para las ocasiones de ceremonias. Las mujeres lucían trajes largos hasta los tobillos. Un hombre podía casarse con tantas mujeres como pudiera mantener. La posesión de varias esposas era considerada prueba de virilidad. Los Ainu no tenían escritura. Su idioma es muy diferente de todos los otros e impide su clasificación. Al igual que sus costumbres, no brinda indicios de los orígenes de ese pueblo. Antes de la llegada de los japoneses, los Ainu vivían en comparativo aislamiento y tenían poco contacto con otra gente. Estaban contentos con su dura vida, con su lucha diaria por la subsistencia, con sus casas tristes, frías y expuestas a las corrientes de aire.
Los misioneros los encontraron deprimidos por el avance de la civilización. Un Ainu le dijo al venerable doctor John Batchelor: «Nuestros padres vivían tranquilos, sin preocupaciones ni angustias. Vivían con gran satisfacción y en general felicidad. Pero ahora todo ha cambiado y la lucha por la existencia nos está destruyendo».